Bueno, yo soy María José de Castro, me he mudado hace unos 6 meses a Inglaterra, pero yo me formé aquí en España, en mi hospital en Santiago de Compostela, así que quiero mencionar a mis compañeros, a la doctora Couce, a Cristóbal, y a mi compi Inés, que está cogiendo relevo de los ensayos clínicos, y soy pediatra, que está especializado en errores congénitos del metabolismo, y lo que sé de neuropediatría lo he aprendido mucho de mi compañera Mireia del Toro, que también está aquí, que la quiero mucho. Y esta presentación me han ayudado a mis compañeros de Manchester. Manchester es centro de referencia para todo el noroeste de Inglaterra para enfermedades metabólicas y enfermedades lisosomales. Entonces tenemos un número de pacientes muy significativo y me han ayudado para hacer esta presentación 2 otorrinos que se encargan de atender a nuestros pacientes, sobre todo con mucopolisacaridosis, y Pauline, que es nuestra fisioterapeuta especializada en lisosomales. Y este es nuestro hospital y el cielo azul es súper fake. ¿Por qué no? O sea, normalmente está nublado y llueve bastante. Los objetivos, cuando estamos hablando de la vía aérea, o sea, cómo respiramos de nuestros pacientes con MPS, serían, como médicos y como equipo multidisciplinar, identificar las alteraciones de la vía aérea, porque son variables, valorar ese impacto funcional en nuestro paciente, alcanzar finalmente un diagnóstico, entonces decidir el abordaje terapéutico adecuado. Y hay algunas cosas que todos conocemos, como es la adenoidectomía, amigdalectomía, el uso de ventilación mecánica no invasiva, pero yo voy a centrarme aquí en presentar 2 nuevas técnicas terapéuticas que a mí me llamaron la atención y que se van a publicar en un artículo próximamente. Una es la coronoidectomía y otra es la resección traqueal, que suena muy gore. Pero bueno, os lo voy a explicar, pues ese sentido de todo esto. Como veis, las alteraciones de la vía aérea en pacientes con MPS pueden ocurrir a diferentes niveles y realmente solemos encontrar no solo una alteración, sino varias combinadas. Y esto nos recuerda la complejidad de la que ha hablado previamente la doctora Vilalta, no solo en cuanto a la parte ortopédica, sino en cuanto a la parte respiratoria. Todo está interrelacionado. En la cavidad oral y la lengua podemos observar una reducción de la apertura bucal y esto es muy importante cuando necesitamos garantizar que un paciente anestesiado lo vamos a poder ventilar y lo vamos a poder intubar, es decir, mantener con vida realmente. A va primero, vía aérea primero, porque es crucial para que nuestro paciente viva. La lengua grande también nos complica la intubación, que puede obstruir la vía aérea. Esto hablamos a nivel superior, pero luego podemos pasar por la faringe, donde suele haber hipertrofia amigdalaria adenoidea, que produce apnea obstructiva del sueño, por la laringe, con la hipertrofia de la mucosa, todo esto por el depósito de los glicosaminoglicanos, los pulmones con cambios inflamatorios, la tráquea, que el cartílago es más blando, que está engrosada la mucosa, la caja torácica. La doctora Vilalta ha mencionado la cifosis. Y entonces, esta displasia esquelética reduce la elasticidad de la caja torácica, nos produce una enfermedad pulmonar restrictiva. Y finalmente, el propio diafragma, que cuando tenemos hepatosplenomegalia, cuando nuestro abdomen es grande, no lo podemos mover de la misma manera para respirar, ¿vale? ¿Qué encontramos en nuestros pacientes? Esto es un ejemplo de un niño con Hurler trasplantado. Y entonces encontramos varias cosas a la vez combinadas. Una lengua grande, la hipertrofia de las adenoides y de las vegetaciones, y de las amígdalas, un cuello corto y rígido que no podemos hiperextender para poder intubarlos bien, la enfermedad pulmonar restrictiva, una cabeza grande que nos impide también extender bien ese cuello, una inestabilidad atrantoasoidea, es decir, este es un paciente con 1000 millones de factores que debemos considerar todos a la vez, ¿vale? Os quería enseñar, este niño es súper rico, no sé cómo, ahora sí que necesito ayuda técnica, por favor. Porque os quiero enseñar, no sé si habéis visto alguna vez cómo se intuba a un paciente convencional. Tú lo ventilas, lo anestesias y le pones un tubo endotraqueal, ¿vale? Pero os quería enseñar cómo se intuba un paciente con MPS, que se requiere que haya al menos 2 anestesistas expertos, que se requiere que esté localizado el otorrino por si tienes que hacer una traceo o si tienes que hacer algo urgente. Entonces esto es distinto, requiere a gente con experiencia y a más de 2 profesionales probablemente de cada especialidad a la vez. Entonces esto nos obliga a coordinarnos. Esta es una anestesista. Ahí está nuestro niño, le va a poner una mascarilla con la que va a dormirlo con una anestesia inhalada, va a poner un tubo
a nivel de la nariz, que va a permitir que permanezca abierta la faringe, y esto es para que pueda entrar el aire. Habitualmente en un paciente sin mucopolisacaridosis utilizas una cánula que pones orotraqueal, orofaringea, que pones en la boca, pero en ellos, como tienen la lengua muy grande, usas la cánula nasofaríngea. A continuación ponen una mascarilla laríngea, que todavía no hemos llegado hasta el final, lo están ventilando. Esos son 2 anestesistas, utilizan un fibrobroncoscopio, es decir, un tubo con una cámara con la que puedes visualizar la vía aérea. Esa es la epiglotis, es por donde respiramos, y como veis, luego os voy a poner una comparativa con una persona que no tiene esta patología. Está todo muy rosa y muy blandito, porque hay mucho depósito de gags, está todo muy engrosado. Y con ese fibrobroncoscopio, que hace una visión directa de la vía aérea, es cuando realmente pueden intubar al paciente. ¿Veis? Van metiendo por ahí el tubo endotraqueal, y ese es Rob Walker, que es la persona más calmada que conozco en el mundo y hace anestesia en estos pacientes. Bueno, como veis, hay que tener en cuenta, este es un procedimiento que requiere de gente que sabe mucho y no de una sola persona, de varias a la vez. Y esto, ¿veis? Es una vía aérea de una persona random, como diríamos, una persona corriente y moliente, y la de al lado, el vídeo de al lado, es una vía aérea de una persona con mucopolisacaridosis. ¿Veis la diferencia, verdad? Yo creo que habla por sí solo. Todo lo engrosado que está, lo blandito que está, lo fácil que colapsa, lo difícil que es ver, que la epiglotis además está muy anterior, o sea que anatómicamente es diferente. Es todo mucho más complicado, ¿vale? Y mencionar aquí la traqueostomía porque, aunque es algo muy invasivo, a veces es la forma más efectiva de controlar la obstrucción de la vía aérea, cuando otras intervenciones menos invasivas ya no son adecuadas. Pero obviamente no está exenta de complicaciones. Simplemente mencionar una, el tejido de granulación. O sea, en las mucopolisacaridosis hay mucha inflamación. Cuando tú metes un tubo de traqueostomía se genera mucha inflamación alrededor de ese tubo y entonces se generan granulomas, ¿vale? Y se puede volver a obstruir. O sea que esto a veces lo tenemos que hacer, por ejemplo, para una cirugía, porque nos garantiza que nuestro paciente va a tener una vía aérea que nos va a permitir trabajar. Y ahora os voy a presentar un caso clínico. Esto es una niña de 8 años con MPS-1 trasplantada, y durante una revisión rutinaria habitual, anual, la niña se queja de que no es capaz de lavarse los dientes con su cepillo ordinario, que empezó a usar cepillos más pequeños para niños de 2 o 3 años. Y a la vez en el hospital había otro paciente con MPS-1 que no se había podido anestesiar por un procedimiento menor, por una reducción de la apertura bucal. Esta es la medición que se hizo en ese momento y como podéis ver no es capaz de abrir la boca como la abriríamos nosotros normalmente. Entonces se planteó la pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un problema de la articulación temporomandibular? Que la podéis tocar aquí. Para abrir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Es un problema del tejido blando o del hueso? Porque el abordaje es distinto. Entonces se reunieron, entonces aquí entra el trabajo en red, reunión multidisciplinar sobre este paciente con los otorrinos, con los compañeros de respiratorio, con los pacientes, o sea, nosotros como adjuntos de metabólicas. Y si veis, si proyectamos esto en la apertura bucal estándar en percentiles para una niña de esa edad, aquí sería la mínima apertura bucal considerada normal. Nuestra niña estaba aquí. Perdón, estrella roja. Disculpad, menos mal, no me fallo la estrellita. Entonces, la apertura bucal mínima es la estrella negra, que son unos 32 milímetros. ¿Vale? Esta niña estaba en 20 milímetros. Pero, perdón, 20 milímetros. ¿Pero qué significa eso? Significa que no hay acceso a la vía aérea, significa que la higiene dental está comprometida y además que compromete el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Y una de las causas más frecuentes, que es a partir de esta niña, como lo encontramos, se debe a la hiperplasia de las apófisis coronoides. ¿Pero qué son las apófisis coronoides? Esto es la apófisis coronoides. Una apófisis coronoides normal, perdón, está marcada en verde. Una apófisis coronoides normal no sobresale más del área que está marcada en verde. Pero como veis en el TAC de esta niña, que el TAC, por supuesto, con esta reconstrucción se hizo intubada, esta apófisis coronoides pasa por encima del hueso.
¿Qué significa esto? Significa que compromete que tú puedas abrir la boca por una cuestión meramente mecánica. ¿Vale? Compromete que te funcione bien la articulación temporomandibular. La bloqueas, como tener un palo ahí metido, un palo en una rueda. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista anestésico el compromiso de la apertura bucal? Que si tu apertura bucal es menor a 2,5 centímetros, no puedes usar una pala de laringoscopio normal, estándar. Que si es menor de 2 centímetros, ya la mayoría de los laringoscopios ya no puedes usarlos. Y que cuando es ya menor de 2 centímetros, efectivamente, estos niños se tienen que manejar en un centro especializado donde tienes que hacer intubación guiada con esta cámara que os enseñaba, que esté el otorrino presente por si no los puedes intubar, y entonces tendremos que hacer una traqueotomía de urgencia, que no querríamos llegar a eso. Pero si nuestro paciente lo necesita, es eso, o respirar. Y que haya, por supuesto, cuidados intensivos pediátricos. Todo esto vuelve a lo que decía la doctora Vilalta de trabajo en red, y que si ella quiere operar a un niño desde el punto de la columna o de lo que sea, tiene que haber primero una vía aérea garantizada y otra serie de cosas que tienen que funcionar bien, porque si no vamos a hacer más daño que bien. Bien, a raíz de este caso se evaluaron en Manchester a 39 niños que seguíamos con MPS y bueno, deciros cómo se mide la apertura bucal. Con una regla estéril lo medimos 3 veces y hacemos la media. Y se completó el estudio mediante TAC de coronoides en los pacientes que estaban más afectados. 4 pacientes eran los que estaban más afectados con un compromiso de la apertura de la vía aérea, pero el 100% de todo, o sea, de la cohorte de pacientes, todos ellos tenían una reducción de la apertura de la boca con respecto a la normalidad, a otros niños que no tienen esta patología de la misma edad y sexo. 18%, que son 4 pacientes, tenían esta apertura de la boca muy restringida, menos de 2 centímetros, y por tanto no se puede pasar un laringoscopio, por tanto están en riesgo. ¿Cómo corregimos esto? Con una coronoidectomía. Os pongo aquí las fotos, es lo que llamo ya eso, un poco gore, no lo sé, cada uno tiene su sensibilidad. Lo que hacemos es acceder desde dentro de la boca, las aposis coronoides, que además tú las puedes palpar fácilmente, y cortarlas. Sí, suena bonito. Pero esto realmente es lo que corrige el problema en estos pacientes, y 4 de estos pacientes tuvieron que someterse a esta cirugía. Y es importante otra vez, como decía la doctora Vilalta, ese trabajo en red, porque no vale que tú hagas una coronoidectomía bilateral y después digas, ¡hala! Hasta luego. No, hay que hacer una fisioterapia pasivamente, tienes que seguir ejercitando la apertura bucal y tienes que seguir el outcome. Es decir, ¿estos pacientes han mejorado o no? Porque sí, es muy bonito publicar un paper que diga, le hemos hecho esto, es tan genial, pero eso lo tienes que medir. Y eso es trabajo en red también. Y como veis, aquí estaban nuestros niños, que la verdad, no sé si hay algún anestesista aquí, pero es un terror para anestesia ver una apertura bucal así, de reducida. Y como veis, inmediatamente, intraoperatorio, se duplica su capacidad, la apertura bucal. Después, esto disminuye porque es el posoperatorio inmediato, hay inflamación y tienes que hacer fisioterapia para mantener esa apertura bucal. De hecho, este paciente que no cumplía con esa fisioterapia que llamamos Therabite, la apertura bucal se volvió a reducir. ¡Ay, disculpad! Estrellita negra, línea negra, perdón. En este paciente se redujo la apertura bucal después de la cirugía, volvió a su estado basal, pero haciendo el tratamiento con Therabite, abriendo de forma guiada con una especie de aparatillo, se recuperó y mejoraron. Una imagen vale más que 1000 palabras. Preoperatorio, un paciente 19 milímetros, posoperatorio 34. O sea, 19 milímetros es una rendija de un buzón para meter una carta. O sea, eso no es viable con una vía aérea. Uy, perdona. Y este es otro caso clínico de otro problema en la vía aérea, para mencionar una técnica que me parece muy novedosa, que es la resección traqueal. Y este es un chico de 17 años con MPS4 que también durante una revisión rutinaria anual presenta fatiga, presenta dificultad para respirar y bueno, os he puesto aquí una palabra muy opístotonos, que tenemos la cabeza así hiperextendida en una posición de olfateo, ¿no?
Esta paciente estaba en tratamiento con reemplazo enzimático desde los 6 años y previamente tenía una calidad de vida muy buena, pero desde que empeoró su problema respiratorio, pues no era capaz de cumplir el horario escolar completo, necesitaba todavía más ayuda para desplazamientos y algo muy llamativo, ya no podía hacer frases largas para mantener una conversación, tenía que hacer una pausa y solo podía usar frases de 1 o 2 palabras y su tono de voz había bajado mucho, era como un susurro, ¿vale? Esto habla por sí mismo también cuando ves un paciente así en tu consulta. Esto es un TAC con una reconstrucción 3D y aquí voy a bajar y os voy a señalar con el dedo. Esta tráquea aquí que veis está plegada como un acordeón, ¿vale? Está así. Con una tráquea así, colapsa sobre sí misma, tú no puedes mantener la permeabilidad. ¿Qué tienes que hacer? Estirarla. Estar así. Por eso nuestros pacientes se ponen en posición de olfateo para estirar esa tráquea y que pueda entrar el aire. Y no soy, soy bastante bajita, no os puedo señalar ahí. El calibre de esa vía aérea es milimétrico. O sea, el paso del aire está muy comprometido. Todo esto lo tienes que complementar con una videolaringoscopia. Veis, de nuevo, eso, muy rosita, mucho depósito de gags, todo muy blandito, inflamado. Esa es la vía aérea. Vale, escucho, o sea que es evidente, ¿no? Vale, es lo que quería mostrar. O sea, colapsa sobre sí misma. Ok, esto hay que corregirlo. Y no es fácil, no es fácil corregirlo, pero esta gente que es bastante inteligente, como la mayoría, todos mis compañeros, realmente somos gente que le damos muchas vueltas a las cosas y que estamos pensando todo el rato, de verdad, aunque a veces no luzca tanto, pero estamos dando vueltas a las cosas. Propusieron hacer una resección, cortar un trozo de la tráquea, entonces la vuelves a unir y cuando la vuelves a unir ya la estás estirando. Y entonces así ya no está como en acordeón, sino que tú la rectificas, la estiras. Vamos, es como un lifting traqueal, yo os digo la verdad. Es que es así. Y eso está publicado recientemente en este primer paciente que se operó. Entonces Manchester toma la decisión de qué paciente se puede beneficiar y es el Great Ormond Street en Londres que cuenta con el equipo que hace esta técnica, el que opera a tu paciente. Y la cirugía, la verdad, tú intubas a tu paciente pero no necesitas hacer circulación extracorpórea. O sea, su corazón sigue latiendo, no interrumpes la circulación, lo cual significa que tiene menos complicaciones. Hemos llegado al punto culminante del gore que voy a presentar aquí. Si podéis seguir con esto, pues nada, os lo agradezco. Y para llegar hasta esa tráquea tienes que hacer una manubrectomía. El manubrio external lo tienes que mover, tienes que entrar ahí, tienes que cortar. Y este es el segmento traqueal que reseccionaron. Es así. Pero ¿por qué ocurre la tortuosidad traqueal? A día de hoy, 7 pacientes del del área sanitaria de Manchester con MPS se sometieron a una resección traqueal, ninguno tuvo complicaciones. ¿Cuál es el perfil del paciente candidato? En general, pacientes con MPS 4. No todos, o sea, no quiero aquí asustar a nadie y crear alarma. Lo hemos visto más en pacientes con mutaciones muy severas y sobre todo de la zona de Pakistán. Pero es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Y por qué se produce? La hipótesis es que durante el desarrollo puberal, cuando hay ese crecimiento, ese pico de crecimiento, tu caja torácica, por la displasia esquelética, no crece, pero la tráquea crece. Entonces hay un mismatch entre tu hueso, que no ha crecido, y la tráquea, que se está elongando. Entonces, ¿qué pasa? Que se dobla sobre sí misma para caber mejor dentro. Entonces, el perfil del paciente candidato sería un paciente adolescente. Cuando digo adolescente, 14-20, que ya sabemos que la adolescencia es muy larga. Y cuando haya ese pico de crecimiento, estar muy atento que no te venga entrando a la consulta así. Y susurrando. Y hablando una palabrita, respirando otra palabrita. Ese es el paciente. Y es clínica. O sea, la tráquea 3D está súper chula, pero la clínica habla por
por sí misma. Y deciros que después de esta cirugía, los resultados en las espirometrías y los test de función respiratoria son mejores que en los ensayos clínicos con reemplazo enzimático. Que con esto no se me malinterprete, no quiere decir que el reemplazo enzimático no ayude, lo que quiero decir es que estos resultados se han medido y son muy buenos. Los hemos comparado con un estándar de tratamiento. Básicamente, tenemos que mejorar el manejo de forma efectiva de las manifestaciones de las mucopolisacaridosis a nivel de la cabeza y el cuello para mejorar calidad de vida, pero también reducir morbimortalidad, que la obstrucción progresiva de la vía aérea ocurre y que es un problema significativo, que tenemos que trabajar en red con un equipo multidisciplinar y el rol de los anestesistas y también de los otorrinos es fundamental para salvar la vida de estos pacientes. Muchas gracias y perdón por los problemas técnicos.